Bienvenidos una vez más al canal. Estamos en el casco histórico de la ciudad de Trinidad. Y así estamos dándole comienzo a esta saga de videos que vamos a estar viendo de Trinidad. Bueno, ya llegamos a Trinidad. Ya estamos aquí, ya estamos con Ana. Ana. Hello. Hello. Vinimos a tomar un café y eso, a ir al baño, porque veníamos, la guagua, fueron 4 horas casi en la guagua. Estamos ahora, no sé dónde estoy. Exactamente. Estás en la Plaza Mayor. Estoy en la Plaza Mayor de Trinidad. Les voy a mostrar ahora un poquito, porque yo hace mucho tiempo no venía a Trinidad y ya yo no me acuerdo nada de Trinidad. Y salimos caminando en busca del café, a donde Ana nos dijo que podíamos ir a pasar un rato hasta hacer la hora de comer. Entramos a este café que se llama Don Pepe. Estaba súper lindo, como el ambiente muy natural, lleno de vegetación, y ahí estábamos viendo la carta para saber qué íbamos a pedir. Esta fuente me recordó muchísimo a la fuente de la película La Terminal, entonces la tuve que grabar porque está muy curiosa. Y tenemos ahí esa ilustración de Trinidad. Estuve pidiendo esta piña colada que estaba muy rica, pero sí debo decir que los precios están un poquito más caros que aquí en Santa Clara. Ahí estábamos echando un poquito el chisme y poniéndonos al día. Ya vamos saliendo del café ahí donde estamos, la piña colada riquísima, ya se los dije. Ahora vamos camino a estar por ahí un ratico, a hacer tiempo a ir al restaurante donde vamos a estar comiendo hoy. En nuestro recorrido estuvimos viendo también algunas galerías. Aquí venden muchísima artesanía. Y volvimos a la Plaza Mayor para que Ana me hiciera un poquito de historia sobre la ciudad y me contara sobre algunos edificios que están alrededor de aquí, de este lugar. Trinidad fue una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es también considerada Ciudad Museo del Mar Caribe. Estos edificios que ves aquí alrededor son las antiguas casonas de los ricos hacendados que vivían en el Valle de los Ingenios, que tenían sus imperios del azúcar en el Valle de los Ingenios y vinieron a Trinidad y pues construyeron estas casonas. Aquí ves, aquella, creo que esta es la antigua familia Iznaga y aquella es el Palacio Brunet. El atardecer está un poco nublado, no está especialmente lindo, pero realmente Trinidad tiene su encanto y está muy bien conservada, aunque bueno, hay basurilla por ahí, pero no vamos a tener eso en cuenta. Realmente Ana me ha hecho un poco la historia, un poco de Trinidad, y es que me impresiona muchísimo lo bien conservado que están los lugares por aquí, o por lo menos se ven muy bien conservados. Conservar este tipo de estructuras que son coloniales, que son muy específicas, con materiales muy específicos, es muy difícil, es trabajoso y tienes que tener en cuenta desde el estilo arquitectónico a los materiales con que fueron construidos originalmente. Es complicado y por eso amerita muchísimo el hecho de que estas casas por aquí, estas estructuras por aquí, estén tan bien conservadas, se vean tan bien, por lo menos por fuera. Yo no sé por dentro cómo estarán. Mañana lo vamos a descubrir porque vamos a estar entrando a algunos de los museos que hay aquí por la ciudad. Y aquí están los famosos galgos que custodian la entrada de este parque y su construcción es en metal. No sé si serán los originales o serán alguna réplica que se colocó aquí después de conservar los originales. También alrededor del parque hay muchísimos niños jugando, hay jóvenes también, gente dando un paseíto. No sé cómo, vamos a preguntarle a Ana, este parque así, como que la gente a qué viene aquí, o qué le gusta hacer aquí, o si vienen o si no vienen. Ana, te iba a preguntar, este parque, veo que hay niños jugando, veo que hay gente normal paseando por aquí, sentada, como que lo usan los
pobladores de Trinidad normal, la gente de aquí, ¿no? Turistas. A hacer esto que están haciendo ahora, venir los niños, a la gente a sentarse en el parquecito. Ya, como que un lugar que sí lo usan, sí vienen aquí, sí, Sí, les gusta pasar el rato. Hay dos parques centrales en Trinidad. Este es el casco histórico, este es el parque de los museos, el parque de los perros, es como se le dice aquí, porque hay dos algo ahí en la entrada. Sí, los que les mostré ahora mismo. Y hay otro parque que es en el centro nuevo de Trinidad, que hace la misma función. Las personas vienen a tomarse su tiempo libre, los niños a correr, a montar bicicleta ahí. Sí. Casi me arroyo ahorita. Ya vamos saliendo de aquí del parque, vamos al lugar donde vamos a comer, que también se los voy a enseñar claro, porque caballero, yo tengo clase de hambre ya, son las 7:30, yo almuerzo temprano para venir para acá y tengo un hambre que estoy. También les voy a ir mostrando un poquito el camino que vamos a tomar yendo a donde vamos a comer, por supuesto. Salimos a buscar en dónde comer y nos encontramos una pila de lugares súper interesantes con ofertas muy variadas. También nos encontramos con la bodeguita del medio de Trinidad. Y bueno, en fin, muchísimos lugares donde podías llegar y tenían las ofertas en la misma puerta, podías ver si te convenía, si no. Depende muchísimo que estén abiertos todavía los locales así como que... Gracias, solo estamos mirando. Me sorprende muchísimo que estén abiertos tan tarde. También entré a la famosa Canchanchara de Trinidad, ahí no nos detuvimos mucho tiempo, grabé un poquito y con la misma salí porque teníamos hambre y andábamos en busca de un lugar para comer. Hay vida, todavía está ahora. No, hay vida porque los locales están abiertos, pero está tranquilo, porque no hay casi gente. No sé, es una cosa extraña. Se notaba un poquito la diferencia en los precios de los lugares que eran particulares a los lugares estatales, como es este ejemplo, el Hiwe es un lugar estatal y los precios eran un poquito más bajos que en los lugares particulares. Sí, está más barato, ¿no? Sí, está a un buen precio. Muy representativo las calles de Piedras de Trinidad, se nota que estamos en el casco histórico, en el centro aquí de la ciudad y las aceras son como de algún tipo de losa de barro también o de piedra, no sé, voy a preguntarle a Ana. Bueno, hablando de las calles de piedra, me sorprende lo bien conservadas que están. Yo me imagino que deben haber tenido alguna reparación a lo largo de los años. Obviamente no tienen 500 años así. Sí, las han reparado. Ah, dice Ana que sí que las han reparado. Claro, no van hasta 500 años así. No son eternas, pero me sorprende que se conservan de esta manera. Yo no soy amante de este tipo de calles, ¿para qué les voy a mentir? Ni siquiera me gustan los adoquines, yo prefiero el asfalto plano. Porque es que por aquí es muy difícil caminar. Es difícil y eso que yo ando en tenis, pero es difícil. Hay que estar mirando para abajo, no puedo estar mirando para el teléfono. En cualquier momento me caigo aquí, todo el mundo se ríe de mí. Y yo soy la anécdota graciosa de Trinidad. Al final terminamos en este lugar por recomendación de Ana, que ya había venido aquí antes y nos dijo que la comida estaba muy rica. Nos trajeron los refrescos, el jugo y eso, la cervecita, y nos pusieron unos pancitos con queso para que fuéramos picando. Nos trajeron la ensalada, pepino, tomate y caballero. ¡Quimbombo! ¿Quién lo diría? La comida sí estaba muy rica, pero nos sorprendió que era poquito arroz y que fuera arroz blanco, que aquí estamos acostumbrados a que nos den arroz con gris con las comidas. El precio de este plato fue 750 pesos cubanos y debo agregar que aunque este es un lugar particular, tenía precios un poquito más bajos que otros lugares que pasamos. Bueno, señores, pues si no les había enseñado al principio el lugar, vinimos de Santa Clara a comer en un lugar que se llama Doña Clara. ¿Cómo está la comida, caballero? ¿Cómo está? Esta pastilla
detalle me faltó mostrarlo porque cuando llegamos era de noche, estaba bastante oscuro. Entonces, al día siguiente estoy aquí mostrándoles un poquito del lugar donde nos estamos quedando. Tenemos dos camas, una matrimonial y una personal, con sus lamparitas, sus ventiladores también. Ahí arriba están las colchitas, más almohadas, percheros y, claro, tenemos nuestro aire acondicionado y esta cosita como para colgar esas sombrillas que no son mías, pero bueno. Vamos a ir al balconcito un momentico. Aquí tenemos una silla, tenemos un balconcito de más rico. Tiene sus sillas con sus mesitas y tenemos muy buenas vistas de la ciudad de Trinidad. Miren, para allá se encuentra la parte histórica de la ciudad. Miren qué bonito se ven las lomas detrás y podemos ver que a esta hora hay muchísima gente ya. Comienza la vida en Trinidad, la gente pasando, los carros. Hay algunos lugares que ya empiezan a abrir. Espérate, me faltaba mostrarles el baño. Tenemos también este espejo que me encanta. Me encanta el espejo. Y el baño que está precioso. Precioso, precioso, que también tiene su espejo con sus lucecitas, la mano normal, la taza. Y tenemos agua fría y agua caliente en la ducha. Esas losas negras se ven preciosas. Son muy difíciles de mantener tan lindas así como están, pero están bellas. Y bueno, desde aquí, desde el balcón, que tanto me gustó, vamos a despedir este video. Recuerden que este video es el primero de la saga de Trinidad, que me tiene súper emocionado. Voy a salir a grabar unos cuantos videos también. Estoy súper ansiosa porque comience el día. Si llegaste hasta aquí, mi agradecimiento por acompañarme hasta esta parte del video. Y recuerda, la membresía del canal está activada por si quieres pertenecer a esta familia. Sin nada más para decirles, les recuerdo, por aquí arriba van a tener una lista de reproducción y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos el domingo con un video nuevo.